Lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en el estudio la ministra de Salud, May Tomalí. Ministra, gracias por conversar con nosotros, primera vez aquí en CNN Prime. Sí, muchas gracias a ti por invitarme, Mónica. Ministra, lo primero es preguntarle, yo creo que ha sido consenso de izquierda a derecha, que es una gran noticia la incorporación de cánceres al GES, pero me gustaría que nos ayudara a ponerle números, porque la idea es una incorporación, entiendo, progresiva, de los tiempos que va a garantizar, en el fondo, tener tiempos de espera en una enfermedad que es clave cumplir con esta garantía. Entonces quiero preguntarle, ¿cuántas personas se van a beneficiar y en qué plazo van a estar incorporados al GES? A ver, primero decir de que el 80% de los cánceres, de los nuevos casos de cánceres, están cubiertos por el GES. El 100% en los pediátricos y en los adultos un poco menos, pero en globo tenemos el 80%. Mira. Y falta solo un 20% de los casos, de los 66.000 casos nuevos al año que tenemos, solo el 20% no está cubierta por esta garantía. Pero para cada uno de ellos es el 100%. Exactamente, para ellos, por eso lo pensábamos. Y se dan ciertas cosas que son bastante extrañas. Entonces, una mujer, por ejemplo, que tiene cáncer de cuello uterino, está cubierto por el GES, cáncer de ovario está cubierto por el GES, pero si tiene cáncer de endometrio, no. Entonces, genera ciertas, digamos, distorsiones o inequidades, dependiendo del lugar donde tiene el cáncer. Pero se entiende que, dado esto que tiene, digamos, garantías, ¿no es cierto?, que es una ley, que los hospitales tienen que hacer un esfuerzo superior, etcétera, que tiene financiamiento, se han ido incorporando progresivamente. Pero cuando ya queda un 20%, bueno, ¿por qué no incorporamos todos los que quedan? Sí. Y haciendo guías un poco más fáciles, porque dice, bueno, por cada cáncer que son 100 casos al año, ¿cómo vamos a hacer una cosa muy específica? Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. ¿Y en qué plazo, ministra, va a estar este 20% remanente? Lo que estamos proponiendo, porque digamos, el decreto GES se actualiza cada 3 años. Corresponde actualizarlo el 2028. Y nosotros tenemos lo que nos queda de este año, más todo el 2027, para hacer todas las presentaciones en todos los organismos pertinentes y que nos digan, sí, vamos a incorporar ese 20%. ¿Qué inversión? Porque a mí no me gusta hablar en este caso de gasto. ¿Qué inversión en salud, que además entiendo que es mucho más rentable, no es lo principal, porque aquí hay un tema humano, social, pero además al Estado, en términos de recursos también, le funciona bien esta medida? Pero ¿qué inversión va a requerir? A ver, primero que esto no es solamente que el 20% se incorpore al GES, digamos, sino que hay toda una cosa paralela sobre que vamos a lanzar en unos pocos días más todo el plan de centros oncológicos, porque obviamente tenemos que mejorar nuestra infraestructura de capacidad diagnóstica, capacidad terapéutica, camas, salas de quimioterapia, etcétera. Y yo te diría, Mónica, que estos casos nosotros ya les estamos dando tratamiento. Pero dado que no tienen garantías de tiempo, estamos llegando tarde. Por lo tanto, si lo llevamos al monetario, nos está costando mucho más caro que cuando tú lo diagnosticas precozmente, cuando tienes guías para tratarlos y no que cada hospital los trata como puede. Por lo tanto, nosotros creemos que la inversión exclusivamente asociada a esto no va a ser tanta versus el gasto que tenemos hoy con estos casos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué monto estamos hablando? Mira, estamos haciendo grandes estimaciones, no quiero adentrarme porque son los primeros grandes números de lo que efectivamente estos casos, por los egresos hospitalarios que tenemos, por las cirugías que tenemos, estamos, digamos, no es poca plata, prefiero no decir números. Y con esta noticia, que es una buena noticia, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, usted lo ha escuchado, no es un secreto que hay diversas voces de oficialismo que dicen, ¿y por qué esto no hubo un anuncio más relevante de esto? ¿Por qué esto debiera ser cuando hay buenas noticias y que es importante que las sepa la población? ¿No hubo de alguna manera una subestimación de cómo se debiera presentar a la población? Algunos decían esto era para una cadena nacional. A ver, yo entiendo que es muy importante las comunicaciones, no me cabe ninguna duda, pero este es nuestro trabajo, es lo que hemos estado mirando desde el día 1. Entonces a mí me parece que, bueno, son las cosas como vamos avanzando. Y efectivamente yo estoy muy sorprendida lo bien que se ha recibido por la población, pero
O sea, si yo lo miro desde mi perspectiva, para mí es un deber. Con mi deber no ¿Me más explico? cumplo, dice usted. Claro, casi. Que así me decía mi abuelita. Ah, ya. Con su deber no más cumple. Claro. Ya. Pero para mí era un deber, digamos. Ok. O sea, Yo le pregunto, ¿tuvo que pedirle fondos adicionales al ministro Quiroz? Porque usted ha dicho que usted es una de las favoritas del ministro Quiroz. Entonces yo le pregunto si No. tuvo, Pues, para que entremos un poquito también en tema, ¿tuvo a que ver. pedir fondos adicionales o no? ¿O redestinar? No, para la alerta oncológica sí. Sí. Y se lo solicitamos y él nos entregó recursos Ya, adicionales. para esto está dentro del O sea, presupuesto. no, para esto Sí. tiene que ir a una estimación de costo, a un estudio de verificación de costo, y uno obviamente que compara, bueno, cuánto va a costar tratar estos casos versus lo que estamos Ya, gastando. entonces están garantizados los fondos, porque esa es la razón de mi pregunta. ¿Los A fondos ver. para esto están garantizados? No, todavía no están garantizados. Pero nos vamos O a sea, encontrar con que después se echa para atrás esta medida. No, lo más probable ya. es que no, porque yo creo, cuando uno tiene buenos argumentos que son los que se han construido en todo este tiempo, yo dificulto que nos vayan a decir que no. Porque por todos lados es una muy buena inversión, como dices Ok. tú. Le pregunto, hay otro de los temas, tenemos hartos temas por los cuales queremos pasar, ministra, pero quiero preguntarle sobre su definición desde su perspectiva. Hay un proyecto, hay dos de hecho que se están tratando sobre vientre subrogado, sobre maternidad subrogada. Y quisiera preguntarle, ¿usted es partidaria de regular o de prohibir? A ver, nosotros como, digamos, como cartera, como salud, hemos estado en este foco del cáncer. Lo sé. Y con tiempos de espera que son muy prolongados. No hemos profundizado en el tema, estamos estudiando en este minuto. Sabemos que el Parlamento tiene dos proyectos de ley, uno en el Senado y uno en la Cámara de Diputados. Uno que regula y otro que prohíbe, pero por eso, como sé que no hay todavía Mira, una... yo no A ver, quiero... para despejarme una cosa, no hay Sí. todavía una postura oficial del No, gobierno. no tenemos una postura oficial. Quiero acudir a la doctora, a quien tiene que plantearse temas éticos, a quien se ha pronunciado también, pero desde un punto de vista personal, suyo, no representando al gobierno, ¿qué piensa usted sobre el vientre subrogado? Mira, yo estoy acá como ministra de Salud y no como Maicho Malí y Mónica, por lo tanto, creo que cuando uno va a apoyar al legislativo, en el fondo, y tiene que ir a tener una postura, va con la postura de la cartera, desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva de lo que dice la evidencia, pero en la perspectiva del gobierno. Y esto es algo que, como ha sido en otras oportunidades, tenemos que discutirlo en comité de ministros, Ministerio de Desarrollo Social y otros, digamos, antes de llevar la postura del gobierno. Yo prefiero, obviamente, que mi postura personal como mujer y como estar dentro de la cartera la voy a llevar a esa mesa y vamos a asumir la postura del gobierno. Y respecto del aborto, el proyecto de acompañamiento que está planteando la UDI, quiero saber si usted lo respalda o no, y sobre todo si usted cree que tiene que haber un acompañamiento para apoyar o un acompañamiento para intentar disuadir que la mujer aborte. Estamos hablando si se ampliara el... No, en las tres causales. A ver, yo creo que el aborto en las tres causales siempre había un acompañamiento. O sea, cuando hay una mujer que tiene una inviabilidad fetal, en algún minuto alguien le dijo, hay inviabilidad fetal. Y a partir de ahí, incluso de antes, hay un acompañamiento a la mujer. Y se le da la opción, y ella tiene el derecho de decir que sí o que no, ¿no? Por lo tanto, o sea, es un acompañamiento a la decisión que vaya a tomar la mujer. No para disuadirla. O sea, no para convencerla de que cambie su decisión. Yo creo que es muy difícil, de verdad, no transmitir un poco ese mensaje de lo que yo estoy esperando como profesional de la salud. Por lo tanto, me parece que es muy difícil regular y decirle a todos los médicos y a todas las matronas lo que tenemos que hacer es disuadir o lo que tenemos que hacer es apoyar, porque cada uno en su fuero interno, yo dificulto que uno pueda guiar ese fuero interno, ¿no? O sea, nosotros en este minuto, y yo como ministra de Salud lo que tengo que hacer es que me tengo que preocupar de que cumplamos con lo que dice la ley. Claro, pero la ley dice que el acompañamiento es para apoyar la decisión de la mujer, sea cual sea, o para intentar que no aborte. No dice cuál es el objetivo final. Yeah. Pero, o sea, es para que la mujer
tome una decisión lo más informada posible. O sea, y tenga el derecho a tomar esa decisión informada. Ella, libremente. Ella, libremente. O sea, y ella tiene el derecho de tomar esa decisión libremente. Independiente de lo que piense el personal de la salud, digamos. Sí, o sea, y de hecho hay médicos que son objetores de conciencia, y en la objeción de conciencia el médico tiene que darle las facilidades para que se traslade a un lugar donde no hay objeción de conciencia. Vamos a volver a otras cosas, pero antes quiero preguntarle, si usted tuviera que decir, porque hubo una reunión con más de 100 personalidades o entendidos en materia de salud que convocó el Senado, que usted valoró, y se habló de los problemas, de los desafíos, si usted tuviera que decirme cuáles son los 3 principales desafíos, en breve, para que la gente entendiera, estos son los principales desafíos del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son? Mi primer desafío es que tenemos un 15% de la población chilena que está esperando por una atención. Consulta, procedimiento, cirugía. Es el primero. O sea, 15% de la población. Pero eso es el resultado de una serie de desafíos que tenemos en la cartera. No entiendo, pero ese sería un desafío. Y si tuviera que nombrar 2 más. A ver, tenemos, o sea, ese es un desafío como resultado. Sí, entiendo. ¿Sí? Pero tenemos un desafío en términos digamos, de acceso, pero eso significa un desafío de formación de profesionales y de formación de especialistas, desafíos en infraestructura y desafío de cómo se articulan y cómo funcionan las redes hospitalarias y las redes de atención primaria, las redes integradas de salud. Ahora, le pregunto, pues siempre se dice, es como un clásico hace años, que en septiembre a los hospitales públicos se les acaba el presupuesto. Yo quiero preguntarle, ¿tienen presupuesto garantizado hasta fin de año los hospitales públicos de nuestro país? ¿O nos vamos a encontrar, ministra, en septiembre, o tal vez no se quiera antes, ahora ya en agosto, con que hay problemas de financiamiento? Porque ya hay algunas voces. Sí. El problema del financiamiento del sector salud es un problema estructural y que nos acompaña por muchos años. Hasta hace algunos años atrás, los hospitales gastaban y al final del año el Ministerio de Hacienda les entregaba la plata que les faltaba. Un suplemento. Un suplemento. ¿Va a ser así este año? Y eso nos ha acompañado durante muchos años. El Ministerio de Hacienda lo sabe y el Ministerio de Hacienda está disponible para hacer esos suples, para que efectivamente podamos, en el contexto de que estamos en un programa que le hemos llamado programa de convergencia, en el cual de aquí al final del periodo nosotros podamos tener un presupuesto acorde a nuestro gasto. Pero los chilenos que se atienden en los hospitales públicos pueden estar tranquilos de que va a estar cubierto el presupuesto de los hospitales públicos. Puede estar tranquilo de que no vamos a cerrar pabellones por falta de presupuesto, de que no se van a dejar de hacer consultas, que no van a faltar medicamentos. Pueden faltar medicamentos por problemas logísticos o que el proveedor no despachó, etcétera, como pasa todos los días en todos los hospitales o que no hay una cama porque hay una sobredemanda, pero no se van a cerrar pabellones por falta de atención, no se van a dejar de hacer las hospitalizaciones domiciliarias y otra serie de cosas que se ha mitificado que van a ocurrir por la reducción del presupuesto. Hay profesionales en el Hospital San Borja que han hablado de un colapso ya en la atención. ¿Qué les responde? Yo les preguntaría, o sea, nosotros estamos mirando cada uno de los hospitales en términos de su producción, en términos de una serie de otros indicadores. Efectivamente, los hospitales han reducido no me gustan los anglicismos, digamos, su performance. Queremos tratar de entender por qué, digamos, para pero devolver no es falta de recursos, por ejemplo, en el caso del Hospital San Borja. A ver, no puede ser falta de recursos porque todos los años han tenido más presupuesto y no podemos decir que ha aumentado la producción. O sea, si yo digo, mira, cada te diría año, que la crisis del San Borja, como en otros hospitales, no es por falta de recursos. O sea, es más allá que la falta de recursos. Es más profunda es más que la profunda falta. Que la falta de recursos. Es más allá que la falta de recursos. Pero tiene lo suficiente es falta de recurso. Producción. Es que lo que te mencionaba antes. ¿Es falta de qué? ¿De producción? O sea, no, falta de gestión, falta de recursos, falta de liderazgo,
una serie digamos, no quiero ponerle yo palabras en su boca, pero no. Me equivoco si entiendo de sus palabras que cuando hay crisis en hospitales no se soluciona solo con más recursos. No se soluciona solo con más recursos, porque uno podría decir, la crisis del 2022, post pandemia, pongamos un año más acá, digamos. La crisis del 2024 se resuelve con más recursos. El 2025 aumenta el presupuesto. El 2025, crisis, más recursos. El 2026, crisis, más recursos. Y así sucesivamente. Sin que se vea traducido en la misma proporción en un aumento de producción. Y cuando nosotros miramos los diferentes hospitales, uno puede comparar, y estamos haciendo análisis en profundidad de que hay hospitales que tienen una forma de trabajar y cómo resuelven sus problemas, diferente, no necesariamente asociados a más recursos. Ministra, próximo año ya estamos a puerta, usted lo sabe, sí, que comience a trabajarse el presupuesto. Súper en concreto quiero preguntarle un par de cosas. Primero, ¿se va a incrementar el presupuesto de salud o van a tener que volver a reducirlo? A ver, primero quiero aclarar que nosotros no redujimos el presupuesto del 2026 versus el 2025. Nosotros tenemos más presupuesto que el 2025. Sí, pero respecto del que tenían, hubo que hacer una reducción. Sí, del comparativamente más, pero el que les habían entregado les pidieron reduzcan. Exactamente, sí. Para ser preciso. Sí, para ser preciso. Para el próximo año, comparando el presupuesto del 2026 versus el 2027. Sí, estamos proyectando un aumento del presupuesto. ¿Más o menos de qué orden? Porcentual, aproximado, sé que esto puede cambiar, pero ¿qué están proyectando? Más o menos, ministra. Tengo aquí un gráfico, no me acuerdo mucho. No, pero cuénteme más o menos, tiene que ser la cifra más o menos. 3%, 2%, no, 10%. Yo diría que es un poco más, un poco más. Yo te diría, mira, no quiero... Pero alrededor, dígame. Alrededor de un 4, un 5%. Eso lo están proyectando de incremento. De incremento del presupuesto. Respecto del 2026 para 2027. Respecto al 2026. Y para el 2028 también está... De nuevo que crezca. Con relación con el 2027 y para el 2029 lo mismo. O sea, todos los años estamos proponiendo un aumento del presupuesto. ¿Y todos los años en torno al 4 o 5% o diferente? Más o menos, más o menos. Lo que sí es que estamos trabajando muy fuertemente en hacer más eficiente el gasto. Por lo tanto, que el aumento del presupuesto no se traduzca en el mismo aumento del gasto, que es lo que ha ocurrido permanentemente. Entonces, para llegar, digamos, al final del gobierno con un presupuesto absolutamente alineado con el gasto. Usted sabe que han habido harta queja de los alcaldes. Ellos dicen que ha habido con este plan de reducción de costos o de eficiencia, como se quiera decir, en el sistema público, que había un golpe a la salud pública, lo han dicho los alcaldes. Y les molestó mucho, en especial, una frase del ministro Quirós que decía, apelaba a la eficiencia y decía, a veces se puede hacer más con menos. Y los alcaldes decían, la verdad es que hacer más con menos es difícil y sobre todo con más se puede hacer aún más si se hace de manera eficiente. ¿A usted le gustó esa frase, no? Se puede hacer más con menos. Yo creo que es difícil pensar que nosotros podamos hacer más con menos. Esto lo hemos conversado con el ministro Quirós y lo que sí yo creo que podemos hacer es más con lo mismo. Es decir... Y sobre todo pueden hacer más con más. Y pues, sobre todo podemos hacer más con más. Pero vuelvo a insistir, lo que nosotros hemos visto en los años es que no hemos visto un aumento de la producción asociada al aumento de los recursos. Por lo tanto, uno puede decir que esos recursos no le han agregado valor a la población. Porque si tú dices, mira, mientras más recursos tengo, menos personas estarían esperando. No sé, entiendo el punto. ¿Sí? Sin productividad no se va a incrementar con más recursos o no, por lo menos en el delta que debiera. Quiero ir al otro tema, si es que primera vez que viene, ministra, así que tenemos 4.000 temas para usted. No vamos a alcanzar todos. ¿Puedo volver, Mónica? Ya, no, feliz, ya la dejamos comprometida a usted. Escucharon, dijo que volvía. Test de drogas. Quiero preguntarle por algo. Usted ya dijo que el protocolo le parecía que era... La palabra fue que no estaba claro, ¿ya? Pero primero quiero pedir su definición con los días, cómo lo ve el test de droga, pero quiero llevarle a un tema, porque en la reforma que plantea el gobierno se dice que ante un test
ya como reforma constitucional, ya como algo definitivo, presidentes, ministros, subsecretarios y otras autoridades ante un test positivo pierden el cargo. Esto significaría que ante un resultado positivo, el presidente de la República cesa en su cargo. A ver, yo no dije que el protocolo fuera, digamos, no fuera claro porque yo no lo conozco. Yo creo que lo que ocurrió, digamos, y de lo que nos hemos sido informados, que acá en la ley de presupuesto aparece este tema de los exámenes de droga sin presupuesto, o sea, no en la ley de presupuesto, digamos, sí. No, sí, en la ley de presupuesto. Pero sin, digamos, sin el correlato de los recursos y una descripción poco clara de quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cómo hay que financiarlo, ¿sí? Y aparece este examen. Y se cumple tal como se dice que de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos, hay muy poca claridad de cuándo se tiene que informar, qué es lo que se tiene que informar, etc. Entonces, hay poca claridad. En este protocolo. Antes de que avancemos lo del presidente, se me olvidó un detalle que no es menor. ¿A usted le parece confiable el laboratorio que le hizo no solo al ahora ex subsecretario, sino que a otras autoridades el examen? Yo no conozco el laboratorio, no conozco, o sea, lo que conozco fue lo que apareció en la prensa, el nombre y algunas cosas, pero no conozco el laboratorio. Yo asumo que si está haciendo el examen es porque está autorizado para hacerlo a través del Instituto de Salud Pública. Y si se ganó la licitación, se supone que tiene que cumplir, ¿no? Se supone que debería cumplir con los requisitos para poder licitar ese examen. No lo conozco, no puedo decir que si es confiable o no es confiable. Ya. ¿Y le parece bien que, o cómo debiera hacerse, detecta peligros desde el punto de vista que con un examen positivo perdiera su cargo el presidente de la República? A ver, primero, y yo quiero retomar algo que hemos dicho todos, digamos, de que existen los falsos positivos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le llamamos un examen positivo para tomar la decisión? ¿Y cómo? Y que esas son cosas que tienen que, digamos, que tienen que ir en el protocolo, es cómo se va a verificar de que efectivamente ese examen positivo que es de verdad, porque un examen positivo puede ser falso positivo y también puede ser un error en el procesamiento de la muestra incluso. O sea, entonces, tal vez debieran ponerse más de un examen en más de un laboratorio antes de perder el cargo. Digo, estamos hablando del presidente de la República. No, sí, yo lo sé, por eso. O sea, lo que nosotros necesitamos es un protocolo y un examen que nos dé 100% de certeza, sobre 95% de sensibilidad, pero 100% especificidad. O sea, si es positivo, es positivo, y si es negativo, es negativo. Y sabiendo que existen los falsos positivos, ¿no sería recomendable que hubiera más de un examen en más de un lugar? Bueno, por eso esas son las definiciones. ¿Pero qué le parece a usted? No, me parece absolutamente lógico, o diferentes técnicas, no lo sé. O sea, hay que por eso... Digo, sobre todo cuando implica la pérdida del cargo. Sobre todo cuando implica la pérdida del cargo y sobre todo cuando se genera una imagen pública, porque sale un examen positivo y, digamos, la persona es acusada de abuso de sustancia. O sea, no hay una correlación. Puede ser un medicamento, puede ser un medicamento que esté afectando la... ¿Usted le cree al ex subsecretario? Yo no lo conozco personalmente, he visto su performance en reuniones, etcétera, y me parece que es una persona muy adecuada. El ministro Quirós, digamos, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, digamos, pero yo me imagino que si él tiene otros 2 exámenes negativos en laboratorios que tienen nombre en nuestro país, yo quiero creer, no sé cómo decirlo, que efectivamente es un falso positivo. ¿Y usted el examen se lo hizo con ese laboratorio o con otro? Yo tengo entendido que fue el mismo laboratorio que licitaron para todos los ministros y subsecretarios. Y por tanto la próxima les toca también... ¿Cuándo le toca la próxima hacérselo, ministro? Es cada 6 meses. Nos hicimos unos antes de entrar al gobierno, en febrero, que cada uno lo hizo por sus propios medios. Después en marzo. No, lo hicimos ahora en junio. En junio. En junio. Toda la razón, en junio. Y les toca... Entonces me imagino que noviembre, diciembre. ¿Y usted se siente tranquila si se lo hace ese laboratorio? Mira, no, yo me sentiría tranquila teniendo un buen protocolo, digamos, independiente del laboratorio, teniendo un buen protocolo. No me habría gustado estar en la posición del ministro, ¿No le hubiera subsecretario. gustado? No. Quiero cerrar preguntándole, porque se me está quedando en el tintero,
no sé, bueno, no sé si toda la gente sabe, pero se le pidió en su momento la renuncia a la directora del Hospital San Antonio por la contratación de Janet Vega, por pérdida de confianza, se dijo después, se llevó a tribunales, como puede hacerlo todas las personas tienen derecho a recurrir a tribunales, se acogió el recurso de protección, estoy tratando de hacer el resumen máximo de este caso para quienes no lo conozcan, y el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio dijo que iba a apelar esta decisión. Yo quiero preguntarle si nos puede decir si usted respalda esta decisión, porque fue un caso bien complejo, ministra, porque la ex ahora directora de este hospital dijo que le había comunicado a las altas autoridades su decisión de contratar a Janet Vega y que se le había dicho que no había problema. Si nos puede dar el resumen de qué supo usted en este minuto y por qué se pierde la confianza en ella y si usted apoya que se apele a la decisión, o sea, que se vaya contra la decisión de restituirla en su cargo. A ver, los directores de servicios las direcciones de servicios son autónomas y los directores de servicios son alta dirección pública o subrogantes de las altas dirección públicas. Nosotros estábamos recién llegados al gobierno y el director de servicio hace se contacta con el subsecretario porque dependen de los subsecretarios y les informa de esta situación y considera que tiene una falta de confianza porque hubo variaciones en el por qué, no tengo exactamente la claridad y el subsecretario le dijo, mire, o sea, falta de confianza, o sea, usted haga lo que tiene que hacer, digamos, y le pide la renuncia. Yo entiendo que ella apeló y ganó en la primera instancia y también tengo entendido que el servicio apeló esa decisión. Sí. Y entiendo, digamos, de lo que leí, que el fallo dice de que el procedimiento no habría sido el correcto porque había que avisar primero a la dirección pública y después avisar una cosa por el estilo más de procedimiento más que de fondo. Eso es lo que tengo entendido que leí en el fallo. Y el Servicio de Salud apeló a esa situación. Es lamentable, desgraciadamente se dijeron muchas cosas en el momento, pero yo creo en la necesidad de confiar en los directivos con el cual estamos trabajando. Entonces usted respalda el Servicio de Salud. Yo respaldo el Servicio de Salud porque si él pierde la confianza a uno director de su hospital, lo que tiene que hacer es destituir a ese director de hospital. ¿Usted nunca le preguntó por qué había perdido la confianza? Porque en el fondo lo que se dijo fue un asunto político, como era de otro signo político. Janet Vega, y se reconocía su expertise, pero en el fondo eso fue lo que se dijo públicamente. Aquí hay un problema político más que de pérdida de confianza. Los directores de servicio no dependen de mí, estas conversaciones las tuvo el subsecretario y, o sea, ellos me mantuvieron al margen y yo me mantuve al margen porque me parece que uno tiene que tomar las distancias que corresponde de las cosas que le corresponden al subsecretario Reda. Ministra Menchumali, ¿no es entonces la disidente usted, la primera en decir que no al proyecto Escucha tu Corazón, la primera en oponerse a esta decisión de entregar información sobre migrantes en consultorio? Algunos dicen que usted es un poco disidente, está súper bien evaluada además en las encuestas. ¿Usted se siente muy cómoda en este gobierno? ¿Disidente? Disidente en estas cosas valóricas, a eso me refiero, en el sentido de manifestar su postura, aunque sea en contra de la que han manifestado otras personas del gobierno. A ver, o no necesariamente del gobierno, aliados del gobierno a veces. A ver, yo me he preguntado un poco de estas cosas, pero como ministra de Salud yo me propuse estar del lado correcto, de hacer lo correcto, digamos, creo. O del lado donde la evidencia me dice si lo que voy a hacer le agrega o no le agrega valor a lo que yo voy a hacer. En el tema tanto de los migrantes como del Escucha tu Corazón, creo que ninguna de las dos decisiones le agrega valor, todo lo contrario, le quita valor. En el caso de los migrantes le quita valor a la salud pública. Y yo creo que esto fue más un tema de cómo se comunicaron las cosas, de una cosa real de que efectivamente había que cerrarle la puerta a los migrantes irregulares.
yo creo que la posición o cómo se, bueno, primero cómo me lo preguntaron, fue, digamos, un poco mañoso, pero si uno está del lado correcto y toda la evidencia científica dice que cuando uno cierra la puerta de la salud pública, cerrando la puerta de la migración, se genera un problema de salud pública para los nacionales. Y con esa evidencia nosotros llegamos y, bueno, se sacó la indicación. Y en el tema del escucha tu corazón es un poco lo mismo, o sea, no hay ninguna evidencia. Estamos hablando del aborto en 3 causales, Mónica. O sea, yo me puedo llegar a imaginar, primero, que las mujeres tienen el derecho a hacerse o no un examen. La ley de deber y derecho lo dice, es súper claro. O sea, tengo el derecho, el doctor me lo puede ofrecer y yo puedo aceptarlo o rechazarlo. Por lo tanto, yo no la puedo obligar a hacerse un examen, en este caso, que es escucha tu corazón. Si me imagino una mujer que está con un embarazo con una inviabilidad fetal o que arriesga su vida si continúa con ese embarazo, la voy a someter a un examen que ella no quiere, porque ahí está la cosa, digamos, y todo el dolor que puede generar ese, digamos, eso en adelante. Entonces, yo creo que nosotros estamos decididos, digamos, por conversar estos temas lo hemos conversado llevando la evidencia científica. Perfecto. Y ahí estamos. Acaba de agregar un argumento que no se me ha ocurrido, el tema de que no le pueden obligar a un paciente por la ley de derechos a los pacientes a hacerse un examen que no quiere. Buen punto, no se había planteado en el debate. Ministra Maite Maliz, nos quedan otros temas, pero ya usted se autocomprometió a venir a una nueva entrevista, así que muchísimas gracias por acompañarnos con esta agenda abierta en CNN Prime. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches.